Buenos días. El día de hoy, familia, estamos de fiesta. Como Amor y Verdad estamos iniciando un nuevo devocional que inicia hoy 1 de mayo, y cada día vamos a estar publicando un video que quiero que por favor lo busques en nuestras redes. Diariamente por la mañana estará este video publicado con una persona, un miembro de Amor y Verdad, hablando de su corazón, lo que Dios le habla acerca de la palabra. Ahora, yo te quiero invitar porque vamos a estar leyendo el libro de Romanos a lo largo de todo este mes. Te vamos a estar ayudando dividiéndolo por pequeños fragmentos, el libro de Romanos, y también vamos a estar leyendo el libro de Proverbios. Como te mencioné, va a haber una persona de Amor y Verdad compartiendo de su corazón y ayudándote a entender un poquito mejor lo que acabas de leer. Así que yo te invito a que seas parte de esto. ¿Y por qué no iniciamos con el capítulo 1? Y quiero antes de hablar del capítulo 1, yo quiero hablarte un poquito del contexto y de todo lo que se trata el libro de Romanos. ¿Sabes? El libro de Romanos es uno de esos libros que todo cristiano debe de saber, debe de leer, debe de procurar entender y tener la intención puesta en su corazón de conocer profundamente. Es uno de esos libros que podemos leer vez tras vez, y que cada vez encontraremos una riqueza profunda en él. En este libro de Romanos vas a encontrar aquello que necesitas saber acerca de la salvación tan preciosa que Jesucristo compró por nosotros en la cruz. Te va a ayudar a poner cimientos firmes en tu fe y te va a ayudar a empujarte a servir a otros y a proclamar este evangelio a otros. Yo quiero empezar dándote algunos detalles acerca del libro de Romanos. Lo primero es que fue escrito por Pablo. Yo creo que esto muchos lo sabemos. Este libro fue escrito por Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre súper intelectual, conocedor, estudioso. Él poseía una mente increíble, y fíjate, él fue educado en la fe judía. Él fue educado en la fe judía, pero en la cultura griega y en los modales romanos. Entonces vemos aquí una combinación de culturas en las cuales él estuvo expuesto. Entonces él tenía un conocimiento vasto, una revelación aparte del Espíritu Santo increíble acerca de Jesús y de la salvación y de la justicia. Entonces, este es Pablo. Ahora, ¿para quién fue escrito el libro de Romanos? El libro de Romanos fue escrito para la iglesia en Roma, una iglesia muy especial, porque fue una de las primeras iglesias que en su gran mayoría no eran judíos, sino que eran lo que llaman la Biblia gentiles, gente que no era parte del pueblo de Israel, que no era judío. Y la mayoría de ellos que conformaban la iglesia en Roma fue a los que Pablo les escribió, gente que no venían de un contexto del judaísmo. Entonces eso nos lleva al tercer punto, y que es bien importante. ¿Cuál es el tema de este libro? ¿Qué temas tocó Pablo? La carta de Pablo habla de la justicia de Dios. Ese, si podemos englobarlo en un solo tema, es la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? Pablo en esta carta a los romanos lo que hace es la proclamación global del evangelio de Cristo. Comienza hablando del evangelio de Cristo, pero comienza con la justicia de Dios, porque para poder entender el evangelio tienes que entender todas las partes, y Pablo comienza hablando claramente acerca de la justicia de Dios, un tema que como seres humanos no nos gusta mucho, que batallamos para hablarlo, porque habla de un Dios justo y de el pecado que hay en el hombre. Es algo que no nos gusta hablar, de la depravación, de cómo nos desviamos y cómo merecemos la muerte, porque Romanos así lo dice, la palabra de Dios así lo dice, pero es la realidad. Romanos nos habla de esa justicia, de esa santidad de Dios y de cómo Dios proveyó el remedio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Un remedio que no tiene nada que ver con un esfuerzo mío, personal, tuyo. Un remedio que no tiene nada que ver con un esfuerzo, con una devoción. Tiene que ver con el sacrificio de Jesús.
Entonces, el libro de Romanos habla de nuestra depravación, de nuestro pecado, de nuestra perdición. Después habla de un Jesucristo que viene y se entrega a nosotros para salvarnos, que se entrega en nuestro lugar, y habla del amor perfecto de un padre que ama a sus hijos. El Evangelio declara que los hombres no pueden ser salvos por un esfuerzo personal, como te mencioné ahorita. Habla de esa salvación que viene por medio del sacrificio de Jesús. De otra manera no pudiéramos convivir con un Dios santo. Su santidad, su justicia nos destruiría. Y es aquí donde entra la gracia y el amor de Dios. Hoy vivimos gracias a ese sacrificio de Jesús, porque de otra manera mereceríamos la muerte. Dios toma pecadores como tú y como yo y nos convierte en sus hijos por medio del sacrificio de Jesús. Así que qué increíble bendición tenemos nosotros de poder aprender esto en la carta de Pablo. Y sabes, uno de los grandes hombres de Dios fue Martín Lutero, con la Reforma y todo esto, y él escribió algo que me encantó y me gustaría leértelo acerca de la epístola de Romanos. Dice: la epístola de Romanos, escribió Martín Lutero, es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento, el Evangelio en su forma más pura. Qué bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también deba tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Así que yo te quiero animar a que en este mes de mayo, estos 30 días, tomes la decisión de diariamente leer estas porciones que vamos a estar subiendo, escuchar estos videos, verlos y permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida. Y yo te quiero hablar a mí me tocó la primera porción, Romanos 1, versículos del 1 al 17. Y Pablo comienza saludando a la iglesia, pero llega un momento al final del capítulo 1, en el versículo 16, que él dice lo siguiente: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pablo comienza hablándonos acerca de algo que tú y yo nos enfrentamos y que, para serte honesto, me he enfrentado muchas veces, que es el avergonzarme de proclamar el Evangelio. Si somos honestos, en algún momento todos hemos preferido callar, hemos preferido evitar que se burlen de nosotros. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo, como que él, conociendo que es nuestra tendencia natural, él dice: mira, no hay de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque sucede algo increíble cuando tú proclamas el Evangelio. Dice: es poder de Dios en acción para salvar. Es poder de Dios mismo cuando tú hablas el Evangelio, cuando tú hablas de la condición del hombre, cuando tú te atreves a hablar no tan solo de la condición del hombre, sino de que Jesucristo murió para salvarnos y que ahora no, ese amor de Padre nos permite accesar a Él nada más aceptando el sacrificio y creyendo ese sacrificio. Está produciendo poder que trae salvación eterna en las personas. Así que yo te quiero invitar a que no te avergüences. Hay momentos donde sí es difícil compartir el Evangelio, donde se nos complica, donde se pueden burlar, donde nos pueden rechazar. Pero sabes, hay poder en cada palabra que tú hablas cuando estás hablando del amor, del poder, de la salvación que hay en Jesús. Así que yo te quiero invitar: no te avergüences, proclama el Evangelio. Este es un tiempo para proclamar el Evangelio. Y termino con esto: esta buena noticia, este Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe, creyendo. Yo te quiero invitar a creer, a que creas, a que le entregues tu vida a Jesús y que vivas por Él, y que puedas proclamar sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.